Domingo 2 de mayo de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se secan. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el quinto domingo del tiempo pascual. Y hoy la liturgia nos regala un bello texto del Evangelio de San Juan que se enmarca dentro del contexto de la última cena. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, la palabra de Dios te limpia. Segundo, tienes frutos para el cielo. Tercero, ¿estás seco espiritualmente? Vamos con el primer punto. La palabra de Dios te limpia. En este diálogo con los 12 apóstoles, el Señor les dice: ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hemos considerado bastante la dimensión sanadora y liberadora de la palabra de Dios, pero tal vez nos ha faltado considerar más la fuerza que tiene la palabra de Dios para limpiarnos. ¿Y qué es lo que nos limpia la palabra de Dios? En primer lugar, nos limpia la mente, nos limpia nuestras ideas equivocadas, nuestras ideas mundanas. Cuando una persona tiene permanente contacto con la palabra de Dios, se va dando cuenta cómo experimenta una especie de asepsia mental. Yo recuerdo cuando inicié mi proceso de conversión, muchos amigos me decían: ¿te lavaron el cerebro? Y yo en broma les respondía: sí, porque tenía una enorme cantidad de basura en él y necesitaba que la palabra de Dios me lo limpiara. Obviamente mis amigos no me decían más y ahí acababa la discusión. Pero meditando un poco en esto, es verdad que uno se da cuenta que cuando uno se ha alejado de Dios, uno empieza a contaminar sus ideas, a contaminar su mente, a contaminar su vida con ideologías extrañas, ajenas a la fe. Y cuando uno experimenta un proceso de conversión, cuando uno está, como dice el Evangelio, unido a la vid, cuando uno permanece unido a la vid, cuando uno se alimenta de la savia que Cristo nos da a través de su gracia, entonces lo primero que se limpia es la mente. Pero también hay un proceso de limpieza del corazón. Y así la palabra de Dios no solo limpia nuestra mente de malas ideas, sino que también limpia nuestro corazón de bajos sentimientos. Tal vez lo más desordenado que tenemos en nuestro interior son los sentimientos, y necesitamos que venga la palabra de Dios a limpiar nuestro corazón para que se ordenen estos sentimientos que en muchas ocasiones terminan jugándonos malas pasadas. Terminamos hiriendo a personas que amamos, terminamos después cargando culpas que no deberíamos haber cargado, terminamos, en fin, haciendo un desastre. Necesitamos que la palabra de Dios venga a limpiar nuestra mente y venga a limpiar nuestro corazón. Y esto, por supuesto, se hace en un continuo contacto con ella. ¿Cómo esperamos que el agua limpie una superficie sucia si no la ponemos en contacto con esa superficie? Por muy poderosa que sea la capacidad que tiene el agua de limpiar, si esa agua no tiene contacto con aquello que está sucio, nunca la puede limpiar. Asimismo, la palabra de Dios es poderosísima. La palabra de Dios tiene una capacidad enorme de limpiar. Pero si no entramos en contacto con ella, ¿cómo hemos de esperar ser limpiados en nuestra mente y en nuestro corazón? A entrar entonces en mayor contacto con la palabra de Dios. Segundo, ¿tienes frutos para el cielo? Estamos en una época bastante competitiva, en una época donde todo el mundo habla de productividad.
Y sin embargo, los frutos que procuramos en nuestra vida normalmente son frutos terrenos. Frutos para nuestra empresa, frutos de nuestro trabajo, frutos laborales. Pero la pregunta es, ¿y para el cielo tenemos frutos? En el Evangelio de hoy el Señor nos dice, el que permanece en mí, ese da fruto abundante. Fruto abundante para la eternidad, por supuesto. No estoy diciendo que los frutos humanos no puedan ser utilizados para la eternidad. Si están sobrenaturalizados por la acción de la gracia, por supuesto que estos frutos también sirven para la eternidad. Pero hay frutos de caridad, hay frutos de amor, hay frutos de virtud, a los que definitivamente les hemos prestado muy poca atención. Y quiero leerles un pequeño extracto de un libro que sacamos en el movimiento Lazos de Amor Mariano hace poco, llamado Me encontré con Jesús, ahora que sigue, donde se habla precisamente de la necesidad de dar fruto y de cómo estar con Cristo, estar unido a Cristo, es la mejor manera de dar fruto incluso en esta tierra. Y así dice: es difícil encontrar un camino distinto a este donde tu vida pueda dar tanto fruto. Hoy me encuentro con personas que otrora fueran grandes evangelizadores, pero en algún momento cedieron a la tentación de no querer seguir. Muchos simplemente dejaron la vida espiritual y ahora se esfuerzan por callar una conciencia agonizante que les acusa su actual vida licenciosa. Otros se encuentran sumidos en una profunda tibieza que alberga el anhelo de regresar algún día a aquellos tiempos mozos. Unos pocos intentan seguir siendo buenas personas, pero han renunciado a su anhelo de santidad, sea por considerarla imposible o sea porque en su nueva visión de la realidad, la santidad ya no es una meta por la que vale la pena luchar. Pero en todos hay una constante: una vida sin frutos o por lo menos sin los frutos que pudiera dar. Lo que trato de decirte es que vale la pena seguir este camino aún con las dificultades que implique, pues es la mejor manera de que tu vida dé frutos. El demonio busca desanimar a aquellas personas que pueden dar mucho fruto, a aquellos cuya conversión arrastraría el camino del Señor a una ingente cantidad de personas, a aquellos que en manos de Dios serían instrumentos formidables. Tú seguramente eres uno de ellos. Por eso el enemigo buscará todos los medios posibles para desanimarte. Hasta aquí la cita. Frutos, frutos para la eternidad. ¿Cómo se logran estos frutos? Unido a Cristo. Unido a Cristo logro frutos para la eternidad. Unido a Cristo sobrenaturalizo todas las obras, incluso las más humanas. Las acciones cotidianas se pueden convertir en frutos eternos si me uno a Cristo. ¿Y cómo me uno a Cristo? Vamos con el tercer punto para desarrollarlo. Tercero, ¿estás seco espiritualmente? Y así dice el Señor: al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Cómo hacer entonces para no secarnos espiritualmente y terminar en el fuego ardiendo? El Señor lo dice en la parábola. La comparación que utiliza el Señor es bellísima. Es una vid, un tronco que tiene unas ramitas, unos sarmientos. Y así la vid alimenta a las ramas a través de la savia y con la savia las ramas producen frutos. ¿Qué significa esto en concreto? Cristo es el tronco, nosotros somos las ramitas, y lo que hace que nosotros seamos alimentados por Cristo y nos permanece unidos a la vid es la gracia. Este regalo enorme que no hemos valorado suficiente. La gracia es una participación de la vida de Dios en nuestra alma. Es lo que recibimos en el bautismo, es lo que perdemos con el pecado mortal, es lo que recuperamos con la confesión sacramental, es lo que incrementamos con la comunión frecuente, con los sacramentos que se viven de manera consciente, es lo que ensanchamos con el ejercicio de la caridad y de las virtudes. El misterio de la gracia. He ahí la clave para no quedarnos secos. Es la clave para mantenernos unidos al tronco. Por esa razón, si por desgracia hemos llegado a cometer un pecado mortal, hay que correr a confesarnos para recuperar el estado de gracia. Y si por alguna razón no podemos confesarnos en este momento, tenemos una circunstancia irregular que no nos permite acceder al sacramento de la reconciliación, tenemos que ponernos en oración y clamar y suplicar al Señor la gracia
de poder recibir prontamente el sacramento de la reconciliación. Recordemos entonces, primero, la palabra de Dios te limpia. Segundo, tienes frutos para el cielo. Tercero, estás seco espiritualmente. Compromiso. Yo te invito a que busques lo más pronto posible el sacramento de la reconciliación para no quedarnos secos espiritualmente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.